Escándalo mayúsculo que nadie vio venir. Belén Esteban, Kiko Matamoros y María Patiño rompen el silencio y señalan con una firmeza abrumadora a Rocío Carrasco como la artífice de un desastre mediático sin precedentes. La bomba ha estallado, y lo que vas a escuchar a continuación te sumergirá en un relato digno del final más impactante de cualquier reality. Prepárate porque la verdad es más cruda de lo que imaginas. Desde el momento en que el fallido experimento televisivo, conocido con el desafortunado nombre de la familia de la tele, se transformó en un campo de batalla para la polémica, un coro de voces críticas entre los colaboradores comenzó a resonar con intensidad. Belén Esteban, con su inconfundible franqueza, emergió como una figura central, confesando sin ambajes que su participación en el programa se convirtió en una auténtica tortura profesional. Una vivencia que, según su testimonio, chocaba frontalmente con su estilo y con la esencia misma de su trayectoria en la pantalla chica. Su declaración no solo fue oída, sino que caló hondo, transmitiendo una profunda desazón. Cuando afirmó no identificarse con el contenido ofrecido, dejó meridianamente claro que su retirada no fue producto del azar, sino una determinación consciente, gestada tras sentirse completamente relegada. Y ahora, transcurridos varios meses, añade una imputación directa. Apunta a Rocío Carrasco como una figura determinante en el naufragio de aquel formato. Esta misma narrativa es amplificada por Kiko Matamoros, un hombre que jamás se ha caracterizado por su discreción. Fue categórico al tildar el programa como su mayor traspié profesional, aludiendo a unas cifras de audiencia que le acarrearon no solo un detrimento en su imagen, sino un agotamiento emocional que describió como una aflicción diaria. Al referirse a la abrupta cancelación, no vacila en imputar de manera implícita a quienes, a su juicio, impulsaron una propuesta carente de cimientos sólidos y sin un respaldo de televidentes real. Y aunque no pronuncia explícitamente Rocío lo sentenció, insinúa con claridad que existió un liderazgo mediático y ejecutivo que no actuó con sensatez editorial. María Patiño, por su parte, ha elevado el tono de sus recriminaciones con una voz enérgica y una trayectoria inmaculada, señalando directamente a Rocío Carrasco y a su círculo más íntimo, incluido Fidel Albiac. Los responsabiliza de haber arruinado su carrera profesional. En una entrevista impregnada de solemnidad, aseveró sentirse gravemente perjudicada por decisiones ajenas a su control, que redundaron en un deterioro de su perfil público tras la emisión de aquellos programas. Destruyeron mi carrera, sentenció sin ningún atisbo de titubeo. Lo verdaderamente asombroso de toda esta secuencia de acontecimientos es la forma en que estas tres voces prominentes, Belén, Kiko y Patiño, forjan un bloque narrativo cohesionado. No se percibe oportunismo, sino una resignación que se manifiesta en afirmaciones que van más allá del simple enojo. Hablan desde una profunda desilusión en el ámbito profesional, desde la impotencia de ver cómo proyectos en los que invirtieron tiempo y visibilidad se precipitaron en una espiral de críticas internas y mediciones de audiencia irrisorias. La sincronía en sus relatos no es fortuita. Todos describen el mismo desenlace abrupto del formato y el impacto colateral en sus trayectorias. Y todos, de manera uniforme, coinciden en señalar y retratar a Rocío Carrasco como el epicentro indirecto de esta debacle mediática. Evidentemente, detrás de estas incriminaciones se esconde un trasfondo mucho más intrincado. Hace algunos años, Rocío compartió públicamente una narración de violencia y abandono familiar que tuvo una resonancia amplísima en los medios. Su serie documental provocó un cataclismo emocional a nivel nacional y reavivó discusiones acaloradas sobre la justicia y la función de la televisión. Fue un fenómeno que redefinió las alianzas dentro del plató, pero estas nuevas voces no aluden a esos sucesos pretéritos, se refieren a algo más cercano en el tiempo. Un programa, su estrepitoso fracaso y las determinaciones internas que involucraron a individuos con nombre y apellido. Imagínelo, un estudio repleto de cámaras, rostros conocidos, líneas editoriales confusas y al final, una audiencia en estampida. Y mientras algunos bromeaban, otros se sentían señalados sin haber suscrito ningún guión. Patiño mueve ficha, Matamoros ocupa el centro de la escena y Esteban nombra directamente al responsable. No se trata de una confabulación mediática, sino de un choque de egos y carreras que colisionan y se desmoronan a la vista de todos. El impacto en el ecosistema mediático ha sido instantáneo. Los programas de corte sensacionalista han reproducido cada palabra. Las plataformas sociales han ebullido con etiquetas y personas que jamás hubieran imaginado a Rocío como protagonista de esta trama. Ahora la citan como el nudo gordiano del fiasco. Los titulares no daban crédito a que tres figuras de peso en el universo televisivo atribuyeran tal infortunio a una misma persona. Rocío lo arruinó, culpa directa. O fue cuando ella irrumpió que todo se acabó.
Han sido algunas de las interpelaciones más reiteradas, y es aquí donde Alerta Rosa interviene para relatarle con precisión cada detalle, sin que parezca un chismorreo de escasa relevancia. Estos testimonios gozan de credibilidad, en parte porque provienen de individuos que dominan a la perfección su discurso público. No son meros tertulianos, son profesionales avesados que saben con exactitud lo que verbalizan y son plenamente conscientes del coste mediático que acarrea su franqueza. Si estas revelaciones ya le están dejando atónito, suscríbase a Alerta Rosa, porque lo que viene a continuación es aún más sobrecogedor. Existen más piezas que están emergiendo, entrevistas que han sido filtradas y declaraciones cruzadas que podrían reescribir por completo la historia del formato. Le garantizo que no encontrará una explicación tan detallada en ningún noticiero convencional. Para cerrar esta parte, hagamos un recuento. Belén Esteban se sintió tan ninguneada que calificó su participación como una auténtica tortura en el ámbito profesional. Kiko Matamoros confesó que el programa constituyó su mayor descalabro y no dudó en señalar a quienes lideraron su concepción mediática. María Patiño no solo aludió a un perjuicio profesional, sino que sentenció que su trayectoria fue pulverizada por decisiones que escaparon a su control personal. Todos ellos apuntan a una causa común: Rocío Carrasco y su entorno, ya sea de forma directa o indirecta, y lo hacen de forma conjunta con nombres y apellidos. Pulse el botón de suscribirse a Alerta Rosa, porque esto no lo encontrará en ningún resumen audiovisual estándar. Lo que a primera vista parece un mero culebrón televisivo es, en realidad, una trama poderosa de influencia, responsabilidad y consecuencias tangibles sobre personalidades reconocidas que están pagando un precio considerable por narrar o por ser narradas. El silencio ha sido quebrado y en este momento todos se pronuncian. La verdad es que lo que hace que este asunto sea aún más cautivador es cómo, entre bastidores y más allá de los titulares, se teje una intrincada red de lazos personales y profesionales que va mucho más allá de lo evidente. Cuando Belén Esteban se refiere a sentirse postergada, no solo alude a su función en el programa, sino a una dinámica de poder mucho más profunda que permea el universo mediático. Ella, quien ha demostrado una maestría singular en la gestión de su imagen pública durante décadas, percibió que su voz comenzaba a perder vigor, como si la corriente soplara en una dirección diferente. Y es aquí donde entra en juego la ascendencia de Rocío Carrasco, una figura que desde su irrupción con su relato personal ha alterado las reglas del juego, aunque no siempre para facilitar el desempeño de sus colegas. Kiko Matamoros, reconocido por su elocuencia sin filtros, también puso sobre la mesa cómo la presión incesante, las tensiones que se gestaban entre bambalinas y la estrategia errática para sustentar un formato que no lograba consolidarse terminaron por mermar la moral y el compromiso del equipo. Para él no se trataba exclusivamente de un problema de audiencia, sino de una contienda interna por la supervivencia mediática, en la que ciertos actores clave movían los hilos desde la sombra sin preocuparse en exceso por el impacto colateral. La sombra de Rocío se proyecta aquí no como una presencia física, sino como un emblema de esas decisiones arduas que hicieron tambalear el proyecto, y con él, la estabilidad de innumerables carreras. María Patiño añadió un matiz que muchos pasaron por alto. No era solo una cuestión de fracaso televisivo, sino de una afrenta profesional que dolió aún más por su índole personal. Para alguien que ha erigido su reputación sobre la base de la confianza del público y la firmeza ante las cámaras, presenciar cómo su prestigio se erosionaba por determinaciones que no pudo controlar fue un golpe que resonó con estruendo. Su alusión explícita a Fidel Albiac, pareja de Rocío, sugiere que este altercado no es meramente un asunto de figuras públicas enfrentadas, sino una contienda en la que el entorno íntimo desempeña un rol decisivo. Y esto agrega capas de complejidad, porque implica dinámicas personales que inevitablemente se filtran al ámbito profesional. Además, el efecto dominó que han provocado estas afirmaciones ha comenzado a reverberar en otras esferas del ecosistema televisivo. No se trata únicamente del colapso de un programa, sino de una crisis que pone de manifiesto cómo la televisión de actualidad y entretenimiento puede convertirse en un campo minado donde las alianzas y las enemistades se entrecruzan con los intereses comerciales y la gestión de la imagen pública. La credibilidad de quienes ahora alzan la voz se transforma en una suerte de espejo para todos aquellos que operan en ese ambiente, una advertencia contundente sobre los límites a los que puede llegar la tensión cuando se amalgaman las historias personales con las responsabilidades profesionales. Lo intrigante es cómo este panorama también suscita un debate sobre la naturaleza misma del fenómeno mediático que envuelve a estas personalidades. No estamos abordando simplemente a personajes televisivos.
Nos encontramos ante un caso en el que la notoriedad, la vulnerabilidad, las cicatrices del pasado y la estrategia mediática se entrelazan en una trama tan enrevesada como los argumentos de las series más cautivadoras. Cada manifestación, cada ademán, cada silencio posee un peso que trasciende el mero espectáculo. Y la audiencia, que con frecuencia se concibe como mera espectadora, en realidad está siendo testigo de cómo se reconfiguran las normas del poder en ese universo. Y si usted cree que esto se circunscribe únicamente al ámbito televisivo, le invito a reconsiderarlo. Las redes sociales han magnificado este conflicto, multiplicando su exposición y forjando un espacio donde cada vocablo es analizado, compartido y debatido con una intensidad palpable. Los seguidores de cada una de estas figuras se han volcado, defendiendo, criticando, pero sobre todo, atizando una polémica que, lejos de amainar, parece ganar fuerza con cada nuevo testimonio. Esto convierte la historia en algo vivo, en constante ebullición, donde el silencio ya no es una opción y cada nuevo episodio puede modificar por completo la perspectiva. Por ello, si usted se siente tan intrigado como Alerta Rosa con esta narración, no se olvide de suscribirse a Alerta Rosa para no perderse ni un solo detalle. Porque aquí no solo le narramos lo que acontece, sino que analizamos las claves y le proporcionamos el contexto que no hallará en ningún otro sitio. La realidad supera con creces la ficción, y en este caso, las repercusiones de este enfrentamiento se perciben mucho más allá de un simple culebrón televisivo. En síntesis, este cruce de declaraciones entre Belén Esteban, Kiko Matamoros y María Patiño pone sobre la mesa no solo una querella personal o un revés mediático, sino un reflejo donde se vislumbran las complejidades del panorama televisivo actual. Un universo donde las amistades y las enemistades, las verdades a medias y los silencios cómplices tejen una red difícil de desentrañar. Y en el epicentro siempre una figura. Rocío Carrasco, cuyo influjo y decisiones parecen haber marcado un antes y un después para todos los implicados. Así que si desea seguir descubriendo cómo evoluciona esta historia que parece extraída de un guión de thriller, no dude en quedarse en Alerta Rosa. Hay mucho más por revelar, y le aseguro que lo que aún desconocemos será tan asombroso como lo que ya hemos presenciado. La televisión no es meramente entretenimiento. En ocasiones es un espejo de la realidad con todas sus contradicciones y dramas, y este caso es el ejemplo más elocuente. El público que ha seguido esta trama con atención no puede evitar percatarse de cómo estas declaraciones se entrelazan para perfilar un cuadro bastante completo de lo que sucedió entre bambalinas. No se trata simplemente de un programa que fracasó, sino de una contienda de vanidades, de lealtades y traiciones, de cómo el poder mediático puede elevar o hundir a individuos con un solo gesto o una única determinación. Lo que antes podía parecer un mero culebrón televisivo se revela ahora como una historia compleja que involucra emociones intensas, rivalidades arraigadas y el peso de vivencias personales que han marcado a cada uno de los implicados. Y no olvidemos que detrás de esta narración subyace el impacto que todo esto tiene en la percepción colectiva. Los seguidores y detractores de cada uno han tomado partido, generando un ambiente en las redes sociales que se asemeja a una confrontación campal. Comentarios punzantes, memes ingeniosos, debates acalorados, todo forma parte de un ecosistema mediático que alimenta y a la vez refleja las tensiones internas. Esta dualidad convierte la historia en un fenómeno palpitante, en constante evolución, donde el mutismo ya no es una alternativa y cada nuevo capítulo puede alterar la perspectiva por completo. Por eso, si usted está tan intrigado como Alerta Rosa con esta historia, no olvide suscribirse a Alerta Rosa para no perderse ni un detalle. Porque aquí no solo le narramos lo que sucede, sino que analizamos las claves y le proporcionamos el contexto que no encontrará en ningún otro lugar. La realidad supera con creces la ficción, y en este caso, las repercusiones de este enfrentamiento se perciben mucho más allá de un simple culebrón televisivo. Lo fascinante de este escenario es que, aunque parezca que todo gira en torno a una sola figura, la verdad es que cada persona involucrada tiene su propia historia, sus propias motivaciones y heridas que requieren explicación. La suma de esas experiencias es lo que ha generado este choque de declaraciones que hoy nos mantiene a todos expectantes, deseando saber cuál será el siguiente movimiento. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más cautivadora, porque nadie está dispuesto a ceder y todos buscan recuperar o proteger su posición en un mundo tan volátil como despiadado. Así que si está disfrutando de este análisis y desea mantenerse al tanto de cada detalle, no olvide suscribirse a Alerta Rosa y activar la campanita. No solo le traeré lo último, sino que le ayudaré a comprender el trasfondo, porque esta no es solo una historia de televisión,
Es un reflejo de cómo funcionan las relaciones de poder en un medio donde la fama puede ser tanto una bendición como una maldición. Por último, no perdamos de vista que este episodio podría ser solo una fracción de un conflicto más extenso, con capítulos aún por escribir. La televisión, con su capacidad de reinventarse y sorprender, nos recuerda que detrás de cada pantalla hay individuos con existencias complejas y que las narrativas que nos presentan son únicamente una versión de una realidad que sigue desarrollándose, a veces con guiones que ni los más talentosos escritores podrían concebir. Y nosotros como espectadores tenemos la fortuna y el privilegio de ser testigos directos de cómo se forja y se deshace la fama, con todo su dramatismo, sus silencios elocuentes y sus gritos ensordecedores. En este sentido, resulta fundamental comprender que las cámaras y los micrófonos solo capturan una ínfima porción de lo que verdaderamente acontece en el entramado mediático que envuelve a estas personalidades. Los procesos de toma de decisiones, las conversaciones a puerta cerrada y los acuerdos tácitos conforman un engranaje que no siempre se revela al público, pero que determina con firmeza el destino de proyectos, trayectorias profesionales y reputaciones. Por ello, cuando Belén, Kiko y María aluden a ciertas influencias, no se refieren únicamente a cuestiones superficiales, sino a maniobras concretas que inciden desde la asignación de minutos en pantalla hasta la línea editorial de un programa. Esto genera una sensación de control imperceptible que para muchos resulta asfixiante y que explica por qué, a pesar del éxito mediático de algunas figuras, la convivencia puede volverse insostenible. Resulta igualmente interesante desglosar el papel que desempeñan los entornos personales en todo este panorama. La relación entre Rocío Carrasco y Fidel Albiac, por ejemplo, no es un dato trivial ni una mera curiosidad para la prensa del corazón. Para quienes conocen los pormenores del medio, esta pareja representa un núcleo de poder que ha sabido administrar la exposición y manejar con destreza las crisis, algo que no siempre es bien recibido por el resto de colaboradores o directivos. La presencia de Fidel, a menudo en un segundo plano pero con una influencia innegable, añade un componente estratégico que trasciende el simple espectáculo, apuntando a la manera en que se erigen y resguardan las figuras públicas en un ambiente donde cada paso puede ser objeto de escrutinio y juicio. Desde la perspectiva de colaboradores como Belén y Kiko, esta influencia se traduce en una especie de pugna constante por preservar la autonomía y la voz propia en un contexto donde los intereses ajenos pueden condicionar sus intervenciones. Ellos han manifestado en varias ocasiones que la sensación de estar atrapados en una jaula mediática es real, que las decisiones se adoptan basándose en criterios que no siempre guardan relación con la calidad del contenido, sino con estrategias de poder y control. Y eso para un espacio que se presume dedicado a la libertad de expresión y a la interacción espontánea, resulta irónico y frustrante. Por otra parte, María Patiño ha destacado cómo la construcción de la narrativa pública puede convertirse en una herramienta tanto para el ascenso como para el hundimiento. En este caso, la narrativa en torno a Rocío Carrasco ha generado un impacto que va más allá de su propia historia, afectando a quienes la rodean, ya sea por afinidad o por oposición. La manipulación de esa narrativa, con ciertos elementos dosificados con precisión, ha sido crucial para moldear la percepción de la audiencia y, en consecuencia, las dinámicas internas. Aquí no se trata meramente de relatar historias, sino de controlar cómo se narran y quiénes poseen el micrófono para hacerlo. Esta coyuntura ha provocado que, entre bastidores, los protagonistas se vean inmersos en una suerte de partida de ajedrez emocional y profesional, donde cada movimiento está calculado, pero también cargado de resentimientos y expectativas frustradas. No es de extrañar que surjan episodios de tensión, desavenencias y rupturas, porque la combinación de egos y vulnerabilidades es un terreno fértil para conflictos que se prolongan en el tiempo. Esto explica en parte por qué las declaraciones recientes han tenido un impacto tan considerable. Atención, espectadores de Alerta Rosa, este no es un simple chismorreo televisivo. Es la cruda verdad detrás de las cámaras, una auténtica bomba que ha destrozado amistades y carreras. Belén, Kiko y María han desvelado la identidad de la persona que, según ellos, hundió el barco. Rocío Carrasco, ¿fue un sabotaje directo o una influencia silenciosa que lo cambió todo? Esto es solo el comienzo. Suscríbase ya a Alerta Rosa y active las notificaciones para no perderse ni un solo detalle de este escándalo que está reescribiendo la historia de la televisión. Porque lo que ha ocurrido es mucho más que un programa. Es el desenlace de una batalla encarnizada y las consecuencias son devastadoras. No se pierda la revelación completa en Alerta Rosa, su canal de confianza para descubrir lo que nadie se atreve a contar.